Hola chicos y chicas, ¿cómo andan? Bueno, al parecer sí vamos a hacer poquitos y poquitas este encuentro. Así que bueno, vamos a arrancar así, no, no tardamos tanto y pueden aprovechar el fin de larga también. Em, Bien, Hola, profe. hola, ¿cómo andas? Bien, bueno, ahí estuve viendo, estuve escuchando la clase de Sergio y bueno, o sea, trabajaron bastante todo lo que tiene que ver con el sistema económico simple. Ahora vamos a complejizar un poco más porque vamos a ver todo lo que tiene que ver con la medición y los agregados macroeconómicos que tienen, o sea, porque ustedes vieron como solamente el sistema, un sistema económico simple en donde no está ni el sistema bancario, ni el sistema, ni el sector público. Tampoco no lo vamos a incluir ahora de una vez, pero vamos a ir a ver, vamos a ir viendo, digamos, cómo y de qué manera se puede medir la riqueza que tiene un país. Entonces, para esto se hacen como diferentes, se tienen diferentes ecuaciones y diferentes fórmulas en las cuales, bueno, se puede medir, digamos, cuál es la riqueza de ese país, qué es lo que cada sector, vieron que ustedes vieron los factores de producción, bueno, qué es lo que aporta a estos sectores, estos factores productivos, el factor trabajo, el factor de recursos naturales, el factor del capital y a su vez, digamos, bueno, cómo se ven recompensados. Entonces, bueno, vamos a trabajar un poco sobre esto. A ver, voy a compartir la pantalla. Bien, ampliamos acá. Eso. Bien, entonces, en primer lugar vamos a tener qué es el Producto Interno Bruto. eh, Y, digamos, también o sea, ¿para qué sirve? O sea, vieron que siempre que se habla en los países, en todos los países se hacen como estas comparaciones. El PBI también tiene sus críticas, que las vamos a ver más adelante, porque, bueno, como todos son indicadores y también, digamos, todos estos indicadores tienen una teoría que los soporta. Y, por ejemplo, Estados Unidos puede tener un Producto Interno, aunque, bueno, ahora no es tan alto como lo tenía hace 20 30 años, pero bueno, podía tener un Producto Bruto Interno que era, tengo un ingreso de divisas, un ingreso, un crecimiento económico muy grande, pero eh, digamos, mi desarrollo, después se genera el otro indicador que tiene que ver con el desarrollo humano, es bajo. O sea, tienen mucha indigencia, mucha pobreza, aunque obviamente no es lo que más uno escucha nombrar, ¿no? Obviamente porque
Nada, todo tiene que ver un poco con bueno, lo que se construye, la imagen construida a través bueno, del poder, básicamente, y de cómo bueno, eso se expresa y se comunica en los medios de comunicación. Entonces tenemos que este valor, este PBI, este indicador, nos va a indicar esta producción de los bienes y servicios finales que se elabora, que tiene, digamos, una economía. Generalmente se toma un año, digamos, como en estos indicadores se toman el periodo de un año, que también de ahí, bueno, toda la discusión que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional, bueno, digamos, tiene que ver en el sentido de, bueno, cuánto las proyecciones que se hacen en la Argentina, bueno, el presupuesto que se presenta generalmente siempre el 15 de septiembre, bueno, cuánto va a crecer la Argentina y cuánto va a poder endeudarse y cuánto va a poder pagar efectivamente con ese crecimiento que va a tener. ¿Cuáles son los bienes y servicios que la Argentina le va a vender al mundo? Iba a recibir esas divisas para poder pagarle a los acreedores. Eso es como la principal discusión y bueno, ya es muy importante saber, saber de qué se habla, digamos, cuando escuchamos todo el tiempo hablar del PBI, del Producto Bruto Interno. También es importante que recuerden muy bien que, digamos, todos se toman los bienes y servicios finales, no se incluyen los intermedios. Por ejemplo, si yo en una panadería para elaborar el pan te necesito la harina sería un bien intermedio, no sería un bien final. El bien final sería el pan que vendo y la retribución que tengo por ese pan. Entonces, no se incluyen los bienes intermedios. Y también no se incluyen todos los que tienen que ver con actividades ilegales, con la trata de personas, con el narcotráfico, con que son, eh, efectivamente son actividades ilegales, pero que dejan sumas de dinero realmente importantes. Yo hice un chiste de que, nada, si Colombia tuviera legalizada la cocaína, bueno, nuestro Producto Interno claramente crecería muchísimo. Pero bueno, no se incluyen, no se contabilizan actividades ilegales. Y bueno, esto también tiene un tiempo determinado en el cual se miden y en el cual se lleva a cabo esta medición. Bien. Después, después tenemos esto para expresarlo, digamos, de manera económica, desde un punto de vista de los economistas. Bueno, yo siempre como eh, todo lo que tiene que ver con conceptos o expresiones, bueno, se transforman en números y en letras de las cuales las pueden expresar, ¿no? Para después efectivamente, bueno, poder llevar a cabo esta operación numérica. Entonces tenemos acá que el Producto Bruto Interno es igual al consumo. Creo que no sé si estaba antes porque esto está loco. Sí, está enloqueciendo esto. Se me salta diapositivas. Bueno, eso es una forma resumida el PBI, bueno, es el valor monetario de la producción, tiene en cuenta los bienes y servicios finales que, bueno, elabora un país en un sistema, que elabora un sistema económico de determinado país en determinado tiempo. Bien. Después, esto, no sé por qué, no se sube. Un momento. No puedo subir esto. Listo. Bien. Ustedes van a tener tres formas de medir bueno, ustedes no, bueno, hay tres formas de medir la riqueza, tres formas de calcular esta riqueza que tiene un país. Una, bueno, tiene que ver efectivamente con con el método del valor agregado, que es qué aporta cada sector a esta economía. Entonces, es el aporte que realizan estos factores de producción sobre estos bienes intermedios. Em, digamos, generalmente, como hay ciertas preguntas
el parcial en donde le van a decir si esta es la única forma de medir la riqueza o si esta es la forma. O sea, acá ahí se tiene en cuenta los bienes intermedios. Entonces, tengan cuidado, o sea, lean bien cuando vayan a contestar el parcial, eh, porque bueno, cada esto tiene que ver con los aportes que realiza el sector, que realiza cada sector, el valor agregado que le da cada sector en cada fase de, bueno, de la producción. Después, otro método para medir esa riqueza tiene que ver con el método del ingreso, que son los ingresos que reciben las familias, ya sea, porque recuerden que en el sistema económico simple que ustedes vieron, tienen, bueno, las familias por un lado, que se ven como, también es otra crítica que se hace al sistema económico, o sea, se ven como si fueran uniformes, o sea, sabiendo que las familias tienen, bueno, muchísimas diferencias, ya sea en que no todas las familias tienen los mismos recursos y no todas las familias venden su fuerza de trabajo de la misma manera. Es decir, hay familias que son dueñas de los medios de producción. Hay familias que son dueñas de los recursos naturales. Entonces, digamos, las familias que venden la fuerza de trabajo, la contracara o la contraprestación que van a tener por esto es recibir su salario. En cambio, las familias que son dueñas de los recursos naturales y en contraprestación lo que van a tener es la renta. Las familias que son dueñas de medios de producción, o sea, de capital, de empresas, de todo esto, bueno, van a recibir los que se llaman los beneficios. Entonces, bueno, con este método son tres métodos, tres formas, digamos, de medir esta riqueza. Y por último está el método del gasto, que bueno, es la forma en que se gasta el ingreso que reciben eh, los distintos actores. Entonces acá tenés también bueno, el gasto, que es igual al consumo, más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones, menos las importaciones. Acá ya empezamos a hablar un poco también de lo que tiene que ver con lo que importa el país, lo que necesita para seguir produciendo y lo que exporta, lo que vende. Así que, bien, Profe, entonces, sí, yo la verdad que me perdí o nunca pude arrancar, no sé qué me pasó. Porque empezamos con el tema del PBI, como se pasaron las diapositivas estas, arrancamos con sí, el PBI, ¿no? Decía medición de producto, bueno, de este interno. Entonces, los métodos o sí. sea, de evaluar ese PBI era con lo que explicaste anterior. ¿Cómo ese? No, no entendí la pregunta. Perdón. Claro, yo como que me desarticulé ahí. O sea, como estábamos hablando del PBI y que era la medición del Producto Bruto Interno, esto, ¿no? Lo que vos explicaste antes de los métodos, tiene que ver el método para evaluar ese PBI, digamos, Claro, para los productos evaluar la que entran riqueza. ahí. Claro, Ok, para medir la riqueza de un país se utilizan esos tres métodos. ok, ahí va. Porque no lograba engancharlo. Sí, sí, sí. A ver que por acá escribo en el chat. Ahora, chat. Dice, medir la riqueza de un país se mide el PBI, claro. O sea, el PBI mide eso, la riqueza de un país. Bien. Bueno, ahí estamos todas y todos. No sé si están cursando bien, están en la facu. Sí, sí, no hay problema. Hasta ahí quedó claro. Entonces tenemos, bueno, es que también estas diapositivas colaboran. Tenemos que
El PBI es valor, bueno, el valor monetario del total de esta producción, que mide los bienes y servicios finales de una economía, que elabora una economía y que se mide en un tiempo determinado, se toma en un tiempo determinado. Para esto hay tres métodos de medición de ese PBI, que son el método del valor agregado, el método de ingreso y el método del gasto. Bien, hasta ahí vamos. Sí, sí. Bien, genial. Bien, hay esta ecuación, bueno, lo que les comentaba, hay una ecuación en la cual se expresa esto que decimos en palabras, en conceptos, que tiene que ver con que el PBI es igual al consumo más la inversión, más el gasto, más las exportaciones, menos las importaciones. La X, siempre que ustedes vayan a ver, tiene que ver con las exportaciones, menos las importaciones. Esto lo van a ver en el texto de Santis y también por ahí lo que pasa un poco, que cuesta un poco como para nosotros y nosotras que venimos de trabajo social, es que una siempre como que está preguntando o cuestionándose, bueno, pero esto por qué es así, porque generalmente lo que nos enseñan es a interrogar o a la interpretación, no a cuestionar. No cuestionen la fórmula y más. Entonces, para que no empiecen a entrar en esa, porque bueno, ahí se complica todo. Entonces tenemos que, acá ya empieza, digamos, empezamos a meter un poco, o un poquito del sector externo, porque estamos hablando de exportaciones y de importaciones, ¿cierto? Todavía igual no vamos a ver, o sea, más adelante se va a ver bien en concreto cuando hablemos cuando incluyamos al sector financiero y cuando incluyamos al sector público. Ahí como se va complejizando todo un poco más. Por eso, bueno, es importante que puedan seguir un poco ahí el hilo de la materia. Bien, entonces también tenemos dos diferenciaciones que las vamos a ver más adelante, que tienen que ver con el producto interno y el producto nacional. Son dos diferenciaciones, pero ahora las vamos a ver un poquito más adelante. Bien, lo que me dice esto, bueno, y esta demanda global, o sea, qué es lo que el mundo me está pidiendo y yo qué es lo que le estoy ofreciendo al mundo en el país. Por eso empezamos a hablar, por eso se habla de esta relación de exportaciones menos importaciones. O sea, yo a lo que vendo le tengo que restar lo que pido, que generalmente ese es el problema que hay en los países en vías de desarrollo, que generalmente, ¿qué pasa? Vendemos nuestra materia prima, tenemos un sector agroexportador, un sector primario, como ya lo vieron, que vende todo el tiempo sus recursos naturales de países industrializados, países que han desarrollado muy bien su sector secundario, su sector industrial, su sector manufacturero. Entonces tenemos consumos de países desarrollados, cuando en realidad estamos vendiendo materia prima y recursos naturales. Entonces yo que vendo una tonelada de soja, quiero comprar con esa tonelada de soja una computadora. Pero ¿qué pasa? Al hacer ese intercambio y digamos, ahora en este momento, dado la guerra, digamos, esos recursos naturales, esa materia prima ha aumentado de precio. Pero ¿qué pasa generalmente? Esto no vale tanto en el mercado internacional. No vale tanto como vale adquirir tecnología de punta de desarrollo. Entonces estamos comprando siempre, vamos a necesitar más toneladas de soja para comprar esa misma computadora. Bien. Ay, Dios. Bien, acá entonces tenemos las importaciones, son estas compras y bienes y servicios que los residentes del país realizan en el extranjero, que provienen del exterior. Por eso también, bueno, el gobierno puso un límite y puso dos impuestos que, bueno, un poco demasiado, pero bueno, puso, desde que se inició el gobierno de Alberto Fernández, se implementó el impuesto país que grava todas las compras de bienes y servicios, porque yo puedo comprar, si inclusive compro por una estadía en un hotel, por Airbnb, por Booking, y lo compro con mi tarjeta de crédito argentina, al estos servidores estar insertados en la web extranjera, digamos, ellos me van a cobrar en dólares. Entonces estos dólares
yo voy a tener este impuesto país que es del 30%, porque es una, o sea, es una compra que se hizo de un bien, de un servicio en el extranjero. Y más ahora que y después le agregaron el otro, el 35%, que bueno, eso tiene una devolución y todo esto, pero bueno, esas son las importaciones. Después, el consumo son estos bienes y servicios finales adquiridos por las familias y bueno, que adquirimos todos los días. Después tenemos las inversiones, como ahí las letritas les van diciendo, ¿no? O sea, la C de consumo, la I de inversión, la G de gasto, para que, bueno, no, para que después cuando, bueno, miren la clase o lean el PowerPoint, no, digamos, se ubiquen un poco. Entonces, bueno, está la inversión, bueno, como su palabra lo dice, todas las inversiones que realizan las empresas, ya sea, bueno, capital, herramientas, diferentes cuestiones que, bueno, que se pueden adquirir para el desarrollo de la economía. Después, bueno, tenemos el gasto del gobierno, que bueno, son todos los gastos que realiza el Estado nacional, los estados provinciales, los estados municipales. Y bueno, tenemos las exportaciones que se representan con una X, que son estas compras que realizan los extranjeros a bienes de la Argentina, a bienes y servicios argentinos. Em, bien, bien. Ahora tenemos dos diferenciaciones que es importante que las tengan en cuenta, que es el Producto Interno versus el Producto Nacional. En este Producto Interno se miden los bienes y servicios producidos dentro de las fronteras de un país, o sea, sin importar la propiedad de estos factores productivos, o sea, por lo menos cuando Starbucks, McDonald's, todas esas empresas extranjeras vienen a la Argentina, eso se contabiliza en el Producto Interno, se releva, o sea, es independiente, ahí no se tienen en cuenta la nacionalidad de los factores de producción, pero en el Producto Nacional sí se contabilizan solamente lo que tiene que ver con los productos que estén dentro del país de origen o generen estos ingresos en el exterior. Entonces, por ejemplo, digamos, si empresas argentinas que estén en el exterior, Arcor, Techin, no sé ahora qué otra. Bueno, estas empresas tienen que retornar o sea, parte de esas ganancias a la Argentina y se van a relevar en el Producto Nacional. ¿Sí me entienden? Entonces, obviamente, digamos, por lo menos Estados Unidos, al tener tantas empresas en el mundo, van a tener unos retornos mucho más grandes que lo que puede tener un país subdesarrollado, obviamente. O sea, van a tener un producto nacional más amplio, más grande que otros países. Acá lo que, bueno, lo importante es esto, es diferenciar el criterio este de residencia o de nacionalidad para obtener esa contabilidad de esas rentas. Entonces, bueno, está Producto Interno por un lado, Producto Nacional. No sé si vamos hasta ahora, por ahí, si se va entendiendo. A ver, reviso el chat. No, bien, se entiende, ¿no? Dolores y Juliana. Bien, genial. Buenísimo. Bien, ahora acá hay unas preguntitas que después vamos a ver si las trabajamos, así que por ahora no entremos en pánico. Bien, bien. Bien, acá tenemos también otra diferenciación entre el producto bruto y el producto neto. Entonces, acá también lo que importa tiene que ver con la depreciación del capital. O sea, yo cuando compro, que generalmente por lo menos lo que tiene que ver con la economía popular, social y solidaria, no tiene mucho en cuenta esto, porque por lo menos yo compro una máquina, un horno para hacer pan. Bueno, ese horno, cuando lo compro, bueno, yo lo compro nuevo, pero después tengo que ir incluyéndole esa depreciación que tiene ese capital, porque es una máquina que compré, es mi capital, entonces tengo que hacer
esta cuenta para decir, bueno, ¿cuánto es la depreciación que yo voy a tener a 5 años de esa máquina? O sea, ¿qué tengo qué tengo que, o sea, cuándo la tengo que arreglar, cada cuánto se me va a romper? Todas esas cuestiones, bueno, es importante y tienen que estar o sea, se tienen en cuenta en la economía, en la macroeconomía, pero también en la microeconomía. Entonces, esto es lo que a lo que se hace referencia cuando se habla de la depreciación del capital. Entonces tenemos el Producto Bruto, que bueno, se considera la totalidad del capital que utiliza el sistema económico, ya sea bueno para reponer este producto depreciado o que se gastó, o también para bueno, ampliar la productividad del sistema económico. Y por el otro lado tenemos este Producto Neto que considera solamente el capital que se destina a ampliar esta capacidad instalada del aparato productivo de la economía. Em, entonces, tenemos el PB, el Producto Bruto, igual al Producto Nacional más la depreciación. Y por el otro lado tenemos el Producto Neto, igual al Producto Bruto menos la depreciación. Acá entonces la clave, digamos, tiene que ver con esta depreciación que se realiza de este capital. Bien, esto bien, y acá también tenemos otra diferenciación, pero esta no la tomamos tanto en la cátedra, o sea, se va a trabajar, pero no es algo como tan trascendental, que tiene que ver con el punto nominal, que son, bueno, estos precios corrientes, y acá se miden estos precios, los precios que, digamos, al momento de realizar esta producción. Entonces acá se suman estas cantidades y se multiplican por los precios del momento. Entonces acá, digamos, lo que importa es que esta variación depende de las cantidades y, bueno, de los precios que hay en el momento. Y el producto real, bueno, como está mencionado ahí, bueno, tiene en cuenta los precios constantes. Entonces, las cantidades producidas, digamos que se generan a los precios existentes en base a un año específico. Em, entonces tiene esa diferencia, digamos. El producto nominal responde a estas variaciones de las cantidades y los precios y el producto real toma en cuenta este año base en específico. Por lo menos en una producción, también cuando uno estaba, no sé, teniendo un microemprendimiento, bueno, estas unidades productivas que se vende a lo de vengado. Entonces yo ya, digamos, realicé mi producción y, no sé, sí, un pequeño negocio o algo me quiere comprar, pero bueno, no me paga en el momento, sino me paga cuando esta persona vende esa producción. Ahí se toma en cuenta o el momento en que yo realicé esa venta. No, digamos, después que, bueno, en un país como la Argentina es complicado porque hay que tener en cuenta la inflación. Pero bueno. Y acá entonces para obtener este producto real, se utiliza el índice de precios que bueno, se llama deflactor y es una medida de evolución de los precios de los bienes y servicios producidos. Em, y bueno, se elige este año base para luego deflactar el producto nominal de cada año con dicho índice. Y acá, bueno, claramente la diferencia radica en el cambio de los precios. Bien, vamos a pasar esto. Profe, Bien, en acá, el chat hay sí, una pregunta. a ver, aquí. Bien, buenísimo. Esa pregunta es una de las preguntas que tienen para responder para pensar y reflexionar. Bueno, precisamente esto, digamos, como decíamos, países desarrollados van a tener un producto nacional más elevado porque estas empresas, digamos, ¿qué es lo que buscan en realidad? Digamos, sí, casi todos los países que, no sé, bueno, están compitiendo y que, bueno, también ese es el problema del PBI como tal, de este indicador, porque, bueno, mide solamente la economía
y lo monetario y lo producido, cuando por ahí, bueno, los habitantes no pueden estar tan bien, pero bueno, hay un montón de riquezas, no sé, otros países también, no sé, Dubái, un montón de países que tienen un montón de riquezas, pero en realidad, bueno, sus habitantes y su población no vive de la misma manera. Entonces, lo general, no la mayoría. Entonces acá países desarrollados en general tienen un producto nacional más amplio que lo que pueden tener países desarrollados, porque claramente tienen más empresas alrededor del mundo y tienen más, van a tener más ganancias. O sea, digamos, esas ganancias van a retornar a sus países de origen, de donde son estas empresas. En realidad sirva porque va a ampliar, digamos, o sea, esta división que se hace es, digamos, se hace por aparte, obviamente, bueno, la parte de la contabilidad, o sea, dividen el Producto Nacional, el Producto Bruto, o sea, se divide en diferentes categorías y después ahí se genera la real, digamos, que es el Producto Bruto Interno, o sea, se realiza la que es la final y la que no tiene en cuenta digamos, la que tiene en cuenta está la riqueza de un país en un año, de los bienes y servicios finales. Y bueno, acá tenemos bueno, la tasa de crecimiento del PBI, que bueno, es un indicador eh, para, bueno, para ver la evolución del producto del mismo y que bueno, una tasa de crecimiento anual que indica cuánto ha crecido, que bueno, esto se evaluó mucho en lo que tuvo que ver con el COVID, porque ahí evaluaron, bueno, cuánto, y se hicieron proyecciones, cuánto van a decrecer todos los países de la región por claramente las pérdidas que hubo con el COVID. No sé, hubo mucho, porque más allá de que por ahí para algunas personas, no todo, pero bueno, muchas cuestiones, digamos, seguimos recibiendo las frutas y las verduras porque, bueno, los productores claramente no dejan de producir, pero en otras cuestiones más comerciales, bueno, quedó completamente parada la producción, que se pudo ver cuando el barril de petróleo llegó a menos $15 el barril. Eh, y también, por lo menos ahora estamos en una escasez mundial de lo que tiene que ver con los chips, las empresas que hacen los chips y todo esto, de la SUBE, no sé si les ha pasado en querer comprar alguna SUBE y no tener, de que no la tengan en ningún lado, porque bueno, eso efectivamente es parte de esto. Dice, entonces mejora la economía nacional y las formas de disputa de interés globalmente otorga. Claro, o sea, vas a tener mayor ingreso y bueno, mayor crecimiento y mayor credibilidad, digamos, en tu economía. Y efectivamente, bueno, van a haber empresas que van a ganar mucho dinero porque, bueno, están vendiendo mucho. Bien. PBI per cápita, bueno, ese es el promedio por habitante, que acá también esto, nada, se pone mucho en cuestión porque se mide muchas variables, se tiene en cuenta como muchos estudios para medir esto. Acá, bueno, lo que mencionábamos, o sea, es un promedio y no refleja la dispersión de las variables, o sea, ¿de qué me sirve tener un PBI supremamente amplio cuando el, la persona más rica gana 50 veces más que la persona más pobre? O sea, y eso es, bueno, que también se ve con el coeficiente de Gini, ha venido creciendo con los años, o sea, esta desigualdad a niveles nunca antes visto, en donde las personas más, o sea, de las personas que que están en el decil también se dice, bueno, después lo van a ver, en el decil más bajo nunca van a alcanzar ni siquiera el decil medio de la población. O sea, esos niveles de inequidad es los que se están manejando hoy en día y que, no sé, se pensó por un momento que la pandemia capaz iba a mejorar eso y no, creo que inclusive lo empeoró. Bien, acá están lo que tiene que ver con las críticas al cálculo del PBI, que era lo que les estaba mencionando. El PBI, digamos, no recoge estos aspectos que son importantes para el bienestar humano. Tiene un enfoque solamente, bueno, meramente cuantitativo, no suma las mejoras en la calidad de vida. Digamos, también esto no tiene en cuenta las condiciones laborales. Por lo menos no sé si también han escuchado todas las denuncias que tiene Jeff Bezos, que es el CEO el dueño de Amazon,
de cómo, digamos, los trabajadores se han quejado y tienen prohibido hacer sindicatos o estar en un sindicato, de toda la vulneración de derechos que tienen, bueno, y nada, cómo estas empresas están acabando con las economías locales porque si no trabajas, digamos, como un pequeño negocio para ellos, en donde ellos se quedan un gran margen de rentabilidad, básicamente vas a tener una competencia muy feroz porque van a empezar a vender mucho más barato que lo que vos podés vender como pequeño local y van a quedarse con van a quedarse finalmente, digamos, con esto, con tu trabajo. Em, También, digamos, esto, la verdad, actividad económica. Ah, me olvidé comentar esto, que no tienen ni tampoco los mercados informales. El PBI no contabiliza ese dinero, digamos, sí, toda esa producción, esa riqueza que genera el mercado, llamado mercado informal, economía popular. Em, Tampoco, bueno, tiene en cuenta lo que tiene que ver con el trabajo doméstico, los cuidados familiares, no contabiliza eso que la próxima clase, en una de las críticas que se hace desde la economía feminista, se menciona esto, el flujo de la renta, el flujo de la renta ampliada y bueno, cómo se visibiliza este trabajo, que si tuviera que ser pago, bueno, sería es un montón de trabajo, digamos, que realizan las mujeres en sus hogares día a día, digamos, que no tienen ningún margen de contabilidad. Bien, acá ya habíamos mencionado los mercados informales, el trabajo voluntario, bueno, los trueques, todo esto, la economía, bueno, sumergida, lo que son las actividades ilegales, no se tiene en cuenta. No. Bien, acá otro también es que el PBI no considera estos efectos externos del crecimiento económico sobre el ambiente, o sea, digamos, bueno, hay todo un debate en el país con Vaca Muerta, con las empresas que extraen minerales, eh, con el proceso sí extractivista de la producción, ¿no? Porque claramente, bueno, yo creo que lo peor de todo es que si, digamos, si esta extracción de estos minerales, de estos recursos, los hicieran el propio país, los hiciera el Estado, o inclusive, bueno, estas empresas de la economía popular, bueno, sería otra cosa, porque por lo menos la rentabilidad y las regalías de destruir nuestro planeta, básicamente, al menos, bueno, quedarían en el país y mejorarían la calidad de la vida de las personas. Pero el problema es que siempre son empresas extranjeras que se llevan la mayor parte de las regalías y no reinvierten ese dinero y los daños ambientales que generan son eh, masivos. Bien, acá está lo otro que mencionábamos que tiene que ver con el índice del desarrollo humano que se generó o sea, este indicador, bueno, sí se pensó hace un par de años y que, bueno, lo tiene el Programa de Naciones Unidas y ahí, bueno, se mide este desarrollo como un poco más humano, este desarrollo sostenible, que, bueno, que no solamente preserve como este crecimiento económico, sino, bueno, también la naturaleza y, bueno, si la vida de las personas en realidad. Bien. Acá, entonces lo que ya volvemos a mencionar, lo que habíamos dicho al principio. Existen tres métodos para calcular la riqueza de un país. Tenemos el método del producto, el método del valor agregado y el método del gasto final. Acá volvemos a escribir un poco las fórmulas y lo que habíamos mencionado al principio. Bien, y acá incorporamos, digamos, de esta economía simple que habíamos mencionado, incorporamos este sector externo. Ya les había mencionado que incorporamos lo que tiene que ver con las exportaciones y las importaciones que hacemos. A su vez, de esta oferta agregada, lo que significa OA, eh, que decimos que la oferta agregada es igual a la demanda agregada, o sea, lo que demanda un país, lo que ofrece un país es igual a la demanda y lo que ofrece ese país es igual al PBI más las importaciones.
Y de la demanda agregada, vamos a decir que es igual al consumo más la inversión más las exportaciones. Entonces se hace un reemplazo de estas, de, de reemplazamos, digamos, para simplificar las fórmulas. Entonces sería, teníamos que OA era igual al PBI más más las importaciones. Ahora tenemos que la demanda agregada es igual al consumo más o sea, esto es esto mismo, pero acá en otro, acá más abajo, ¿no? No sé si lo ven. O sea, esto que está acá, así, y esto que está acá, está acá. Entonces tenemos que el PBI es igual a consumo más la inversión más las exportaciones menos las importaciones. Y a su vez tenemos que donde la balanza comercial de un país sería las exportaciones menos las importaciones. O sea, para ver, digamos, si un país, que uno lo puede hacer, digamos, también pensar en la economía familiar. O sea, lo que yo recibo, mis ingresos, mi salario es más, es menos de lo que gasto, o sea, es una simple resta, digamos. Yo tengo ingresos 10, que sería la X, lo que exporto, lo que vendo, pero gasto 15. Entonces ahí estoy en déficit. Entonces, bueno, igual ahí vamos a ver más tarde, creo que está acá. Sí. Que tiene que ver, bueno, por eso bueno, se llama balanza comercial, que acá un poco, digamos, que era lo que veíamos, lo que habíamos visto en las escuelas económicas, esto toma prácticamente casi todo de lo que tiene que ver con la economía neoclásica, en donde el concepto tiene que ver con ese concepto de la condición del equilibrio, o sea, todo tiene que estar en equilibrio para que funcione, porque estamos basándonos en un supuesto de una economía perfecta. Entonces, en una economía perfecta, no puede sobrar nada, no puede ni nos puede faltar nada, tiene que estar en equilibrio. Entonces, por eso también se habla de esta balanza comercial. ¿Sí? Entonces, tenemos que esta balanza comercial es las exportaciones menos las importaciones. Si esta balanza comercial es mayor a cero, o sea, es positiva, o sea, lo que yo efectivamente vendo es más, se denomina, digamos, una balanza superavitaria. Esto de, bueno, entrando acá, claramente tengan en cuenta que estamos hablando siempre del sector externo, o sea, de cómo la Argentina se relaciona con otros países en el mundo. Y si tenemos que esta balanza comercial es menor a cero, o sea, es negativa, entonces va a ser una balanza comercial deficitaria, que es lo que pasa generalmente, pero también, bueno, por la deuda y un montón de cuestiones más. Porque también, bueno, cuando veamos la balanza de pagos, que es una cuenta mucho más grande, en donde ahí están otras cuentas ahí al interno, se puede ver que en muchas ocasiones, y durante, sobre todo si el año 2020, inclusive si el 2021 también, una parte de esa balanza de pagos, la balanza comercial, fue más, digamos, lo que se vendió en el país fue superior. Pero ¿qué pasa? Cuando se ingresa, cuando digamos al momento de hacer toda la cuenta en general, bueno, claramente siempre van a faltar dólares porque la deuda que hay es tan grande que, bueno, hay que pagarla. Bueno, por eso la negociación y todo, porque, bueno, efectivamente sí hay que pagar en algún momento, bueno, según, bueno, es más complicado, no sé, no me quiero entrar tanto en ese debate, pero, bueno, esto es importante. Digamos, en algunos momentos puede ser superavitaria en algunos sectores, pero eso no importa tanto en algunas ocasiones. Bien, entonces tenemos el cálculo del PBI, la fórmula que es, bueno, el PBI es igual al consumo más la inversión más las exportaciones menos las importaciones. Acá dice, bueno, donde C es el consumo, que puede ser privado o público, la inversión es igual al ahorro, que puede ser privado o público, la X son las exportaciones, la M son las importaciones. No sé si hay alguna otra duda por ahora. Sí, le subo el power también. Bien. Bien, acá volvemos a tener lo que habíamos mencionado, el Producto Bruto Interno, todo lo producido dentro de las fronteras de un país, sin importar la nacionalidad, el Producto Bruto Nacional,
que lo generan los residentes extranjeros en el país, más el ingreso que generan los argentinos en la frontera del país. Bien, sí, bueno, esto del el ingreso que generan los no residentes extranjeros en el país es mayor al ingreso que generan los argentinos afuera. El PBI es mayor que el Producto Bruto Nacional. Bien, bien, acá diferencia entre producto, entre neto y bruto, que es, esto es todo lo que ya hemos dicho, es como para volverlo a mencionar así les queda más claro. Eso también, esto es lo que está en De Santis, en el libro de Santis. Bien, que acá también es como esto que hablan, que se denomina, bueno, la identidad macroeconómica, o sea, es esto, digamos, esta riqueza que puede ser vista desde tres maneras, y desde esas tres maneras me tiene que dar el mismo resultado, o sea, esa riqueza tiene que ser la misma, pero yo la tomo desde diferente, o sea, teniendo en cuenta diferentes cuestiones. En la primera tengo en cuenta el producto, en la segunda tengo en cuenta el valor agregado, o sea, esto de los métodos que yo les mencionaba, el método de producto, el método del valor agregado, el método del ingreso, o sea, tiene, es lo mismo, pero visto desde diferentes puntos, o sea, visto desde, bueno, ¿qué riqueza me agregó cada sector? ¿Cuánta riqueza me agregó cada sector? ¿Cuánta riqueza me agregó el sector primario? ¿Cuánta riqueza me agregó el sector secundario? Bueno, todo eso, no sé, digamos, se contabiliza y tiene que dar como lo mismo visto desde diferente. En esos métodos que yo voy a utilizar para contabilizar esa riqueza, bueno, me tiene que dar lo mismo en cada una de estas, digamos, ecuaciones, operaciones. Por eso acá menciona, se llama identidad porque estamos hablando de lo mismo medio de diferentes perspectivas. Es algo contable, no siempre vamos a encontrar que esos conceptos se igualan. Acá está lo que les mencionaba de esta condición del equilibrio. Em, y también de cuando hablamos del consumo y el ahorro. Acá, que tiene que está como un poco más la explicación. O sea, las familias tienen dos finalidades, o sea, el consumir o ahorrar. Que generalmente, bueno, las familias que tienen menos posibilidades de ahorrar consumen todo. Entonces, también por eso, desde cuando, no sé si se acuerdan de la escuela keynesiana, cuando Keynes menciona esto de, bueno, generar esta inversión por parte del Estado para también motorizar el consumo por parte de los trabajadores. Bueno, tiene que ver con que los trabajadores en su mayoría van a consumir todo esto, entonces esto va a motorizar la economía, va a hacer que la economía crezca porque va a haber consumo. Si la gente, digamos, y que es la contracara, digamos, de lo que pasó en la crisis de Wall Street en 1929, porque, digamos, esto que bueno, se denominan agentes, o bueno, estas familias, al ver, digamos, que había que empezaba a verse una crisis, bueno, lo que hicieron fue guardarse ese dinero, no siguieron invirtiendo, no siguieron ahorrando, lo que prefirieron fue, bueno, yo prefiero guardar ese dinero porque veo que la situación no va muy bien y se generó, bueno, toda esta desestabilización en el sistema capitalista. Entonces, bueno, acá hablamos de que el ingreso de las familias tiene estos dos destinos, consumir o ahorrar. Y el producto es el resultado de sumar, bueno, este consumo y esta inversión. Y entonces el equilibrio, bueno, se va a dar cuando este ingreso sea igual al producto. Entonces acá menciona que lo mismo, es decir, que este consumo es igual al ahorro y que el consumo es igual a la inversión. Entonces ahí va a estar todo equilibrado porque, digamos, estas voluntades entre los que compran y los que venden, bueno, van a estar equilibradas. Que bueno, que lo decía acá, bueno, coinciden estas decisiones de producción de bienes y servicios, coinciden con las decisiones de consumo por parte de las familias. Y bueno, acá por último nos va a mencionar que para simplificar esta ecuación, y se suprime, digamos, el consumo porque está dos veces, entonces no voy a poner dos veces lo mismo, si lo puedo poner solo una vez, entonces se va a decir que el ahorro es igual a la inversión. Eso sería, digamos, otra forma de expresar esto.
que generalmente, digamos, esto también, no sé, puede haber alguna pregunta de eh, si el, cómo se expresa el ahorro o eh, entonces ahí, o si el ahorro, generalmente sí, me acuerdo que había una vez una que era como el ahorro es igual a la inversión, bueno, como de ese estilo, y bueno, ahí tienen que como haber entendido un poco de esto avanzado para, bueno, para poder contestar ese tipo de preguntas. Bien, ¿cómo estamos? ¿Vamos entendiendo algo o no? Se está entendiendo un carajo. A ver, mira el chat. Sí, sí, es como mucha información junta, pero sí. Sí, sí es bastante. Por ahí está, creo que está Juli también acompañándonos. Eh, por ahí Juli, mira, no, no se entiende nada. Bien, vamos a hacer, creo que tengo que ver la clase varias veces, sí. Bueno, vamos a hacer un ejercicio así como que se Dale, puede entender. hola Hola, chicos. Juli. Sí, estoy acá. Y también, a ver, va acompañado de la lectura de, digo, de los capítulos de De Santis, esto, quizás esto es como un, algo muy concreto, digamos, ejemplificado en la clase, pero a la vez que se acompañe con el desarrollo teórico, obviamente que va a quedar muchísimo más claro. Parece un montón, pero no es tan difícil, realmente. Sí, sí, sí. Sí, también es que la virtualidad no colabora en esta parte tanto Tal como una cual. quisiera. Sí. Bien, bueno, vamos a ir con ese ejercicio despacio, así, bueno, lo podemos comprender. Em, bien, ¿alguna que quiera leer? Digamos, sí, todo el ejercicio. ¿Alguna compañera? Yo leo. El sector uno es la industria extractiva del petróleo que sin utilizar insumos contrata factores productivos abonándole a los propietarios del factor capital un total de 60 pesos. A los propietarios de factor trabajo 40 pesos. Perdón, Sí, perdón que te pare. Si quieren, vayan anotando, tipo, no sé, en el cuaderno, no sé si están anotando en la compu, digamos, la información que nos da el ejercicio. Vayan haciendo eso si les va sirviendo. Bien, seguí, perdón. a los propietarios de factor trabajo 40 pesos y a los propietarios de los recursos naturales por 35 pesos. Toda la producción del sector uno la vende al 2. El sector 2 realiza el refinado del petróleo para obtener nafta. En ese proceso productivo paga 55 pesos a los trabajadores que emplea, 25 pesos a los dueños de los recursos naturales utilizados y 75 pesos a los dueños de las máquinas y herramientas necesarias para el procesamiento. Y vende toda la producción 3. El sector 3 está compuesto por estaciones de servicio que se encargan de la distribución de nafta. Prestando este servicio, el sector 3 remunera por 25 pesos al capital, por 50 pesos al trabajo y por 45 la utilización de recursos naturales. Y el total de la nafta es vendida a las familias para sus distintos usos. Bien, buenísimo. Entonces, acá que tenemos un ejercicio que nos habla de la industria extractiva del petróleo en sus diferentes sectores. Sector primario, sector secundario, sector terciario, ¿cierto? Bien. Después tenemos esta tablita para poder ubicar la información. Se hizo la tablita. Esta tablita en donde vamos a poder ubicar esta información. Entonces, no sé si la quieren eh, copiar así rápido para que puedan ubicar. O sea, la idea es que si lo pueden hacer en el momento es mucho mejor, así les queda un poquito más claro. Me avisan, no sé si están copiando o cuando terminen, si quieren. Sí, yo ahí la copio, la voy copiando. Genial. Entonces tenemos sector uno, sector primario, sector secundario, sector terciario, ¿cierto? Después, bueno, tenemos el total de esto. Tenemos los insumos, que acá están los bienes, serían bienes intermedios, los salarios, que la contraprestación de esto, ¿cuál sería? O la contracara.
sería cuando hablamos de los factores de producción. ¿Se acuerdan cuando hablamos de salarios de la renta? O sea, la contraparte de esto, digamos, de los salarios es el trabajo, la fuerza de trabajo, de las rentas son los recursos naturales y de los beneficios es el capital. Bien, tengan eso también en cuenta. Bien, bueno, ¿Puedes vuelvo al repetir lo ejercicio. último? Lo último que dijiste. De, sí, o sea, como que tengan en cuenta, digamos, a qué corresponde cada cosa. O sea, cuando ustedes les hablen de, aquí acá en el ejercicio se habla de esto, bueno, los recursos naturales. Bueno, ¿a qué se refiere los recursos naturales? Bueno, se refiere a las rentas, o sea, la contraprestación, la contracara de eso es las rentas, digamos. O sea, yo hago una inversión y como capitalista, bueno, voy a obtener un beneficio. Yo como trabajador, como fuerza de trabajo, voy a precisamente utilizar mi fuerza de trabajo, ya sea intelectual, física, como sea, y voy a tener un salario. O sea, es sí, lo que obtengo por esa, digamos, sí, por lo que presto, digamos, por lo que doy. O sea, los que tienen renta, por sus familias, por sus padres, por lo que sea, o ellos que compraron y tienen esos recursos naturales, bueno, van a obtener una renta por ese beneficio. Los capitalistas que hacen una inversión, bueno, todo esto, que invierten en capital, van a obtener un beneficio. El factor capital, como lo vi con el cuadro. Claro, o sea, el factor capital, ¿cuál sería? Ahí está. Recién lo dije. Las rentas, o sea, Los lo, beneficios. Las rentas serían lo por que parte estamos. del rey. Ah, ah, sí, sí, sí. Digamos, yo cuando tengo un alquiler, que tengo a cargo, que tengo a cambio? Una renta. Cuando sí Sí, sí. alquilo una tierra que produce lo que sea, que produce verdura, fruta, lo que sea, bueno, tengo una renta. Cuando yo como trabajador voy, cumplo un horario, cumplo determinadas horas, tengo un salario por el que me pagan. Cuando tengo una empresa, bueno, tengo beneficios. Bien, bien, ahí se pasó. Bueno, entonces dice el sector uno. Ahí Juli está escribiendo, genial, gracias Juli. El sector uno es la industria extractiva de petróleo que sin utilizar insumos, vieron acá, no utiliza insumos, por eso está ya de una vez tachado con una rayita el sector uno porque no utiliza insumos. Contrata factores productivos abonándoles a los propietarios del factor capital un total de 60. Entonces, ¿en dónde iría el 60? Bueno, igual pasa que no me pueden señalar tampoco, se El complica. Bueno, beneficio. en beneficios, bien. Ahí está. Ahí está la tabla que está completa, digamos. Bien, entonces, a los propietarios del factor trabajo, 40. La tenemos. Factor trabajo, salarios, 40. A los propietarios de los recursos naturales, 35. Entonces, 35 lo tenemos ahí en rentas. Y después menciona, toda la producción del sector uno la vende al sector 2. Entonces, el sector 2 va a tener como insumo esta producción que le vendió el sector uno. Bien. Después tenemos el sector 2 realiza el refinado de petróleo para obtener la nafta. En ese proceso productivo paga 55 a los trabajadores que emplea, 25 a los dueños de recursos naturales y 75 a los dueños de las máquinas. Entonces tenemos 55, 25 y 75. 55, 25 y 75. Lo que pagan los trabajadores, lo que paga a los recursos naturales y lo que paga el capital. Bien.
y vende toda esta producción al sector 3. Entonces vende todo esto, los 290, los vende al sector 3, que sería el insumo acá que tiene el sector 3. Bien. Bien, después, el sector 3, que está compuesto por las estaciones de servicio, se encargan de la distribución de nafta. Prestando ese servicio, el sector 3 remunera 25 al capital, 25 al capital, 45 a las rentas y 50 a los salarios. Bien, y el total de la nafta es vendida a las familias para sus distintos usos. Bien, entonces, ¿a cuánto asciende el pago de los factores productivos en cada sector y para toda la economía? Entonces acá tenemos el total de los sectores, a cuánto asciende el pago de los factores productivos en cada sector. Entonces tenemos el pago de los salarios, el pago de las rentas y el pago de los beneficios. Y acá la tenemos en el total, los 145, los 105 y los 160 de cada sector. Bien. ¿Cuál es el valor de venta del valor obtenido del sector uno al sector 2? Tenemos un sector de venta, que inclusive lo dice en el ejercicio, total de 135 que le vende el sector uno, se lo vende al sector 2. Bien. A ver si acá esto. Bien, ¿cuál es el total? ¿Cuál es el valor total de la nafta vendida por las estaciones de servicio? Ya tenemos el total 410, lo que venden las estaciones de servicio a las familias. Bien, ahora viene lo que está un poco más complicado, complejo. Dice, si se encuesta a los tres sectores, ¿cuál es el valor de venta declarado por cada uno? ¿Es esa la suma, es esa suma el Producto Bruto Interno de la Economía, el PBI? Repito, si se encuesta a los tres sectores, ¿cuál es el valor de venta declarado por cada uno? ¿Es esa la suma, es esa suma el PBI? Entonces tenemos acá. Entonces, si se encuesta a los tres sectores, tenemos que el sector uno tiene 135, el sector 2 tiene 290 y el sector 3 tiene 410. ¿Sí? Acá se encuesta a los tres sectores, suma todo esto, 135, 290, 410. El total nos da 835. Entonces, este sería el valor bruto de producción, no sería el valor, el Producto Bruto Interno. ¿Por qué sería esto? Porque acá estoy teniendo en cuenta estos insumos que son bienes intermedios. Entonces, ¿qué dijimos cuando hablamos del PBI? Que se tienen en cuenta solamente el Producto Bruto, que se tienen en cuenta solamente los bienes y servicios finales de una economía, no se toman los bienes intermedios. Porque si yo tomo los bienes intermedios, estoy duplicando eso, porque digamos, ya digamos acá el 135 lo estaría volviendo a sumar en el sector 2. Entonces, o sea, no puedo incluir esos bienes intermedios, porque duplico, sí, duplico básicamente algo que no, una riqueza que no existe, porque simplemente el sector uno me vendió al sector 2. No es como que yo vendí más. Bien. Después tenemos otra consulta. ¿Cuál es el valor que cada sector agrega a los insumos? El valor agregado sería esta suma de salario, rentas y beneficios de cada sector. Entonces tenemos la suma de 40 más 35 más 60 y tenemos 135 porque acá no tenemos no tenemos bienes, no tenemos ningún bien intermedio. ¿Se acuerdan que decía que no tenía ningún bien intermedio? Después tenemos el sector 2 que sería estos 55 más 25 más 75, serían 155. Porque sumamos acá, de vuelta, repito, sumamos solamente salarios, rentas y beneficios. Vuelvo acá a la pregunta.
¿cuál es el valor que cada sector agrega a los insumos? Entonces me está preguntando por el valor agregado, que sería esta suma de salarios, rentas y beneficios. Cuando me pregunten por este valor agregado, tiene que ver con esto, esta suma de salarios, rentas y beneficios. No tengo en cuenta ningún bien intermedio que hay, digamos, que haya en la operación o en cuestión. Entonces, para el sector 3 sería estos 50 más 45 más 25, que serían 120. Ese sería el sector, el valor agregado del sector 3. El valor agregado del sector 1, 135, y del sector 2, 155. Y acá lo tenemos. Bien, eso sería el valor agregado de cada sector. Bien, a ver si no. Bien. ¿Y cuál es el valor que cada sector agrega a los insumos? Entonces acá ya se hace otro tipo de operación que tiene que ver con el valor agregado del sector primario, el valor agregado del sector secundario, el valor agregado del sector terciario. Entonces tenemos con esto que tenemos acá, con estos valores, ¿vieron? 195, 155, 120. Bien, acá, este valor agregado que ya obtuvimos, que ya hicimos esta operación, que solamente fue sumar, no fue nada más, nada mucho más complicado que sumar. Tenemos 135 dividido el valor total de la venta de la nafta por 100, nos da un, bueno, 32,9%, que se aproxima al 33%. Después hacemos esta misma operación con el 255, que sería el valor agregado del sector secundario, también por 100, 155 dividido 4, 10 por 100, me da, bueno, 37,8, se aproxima a 38. Y por último, el sector terciario, 120 dividido 4, 10 por 100, me da 29, se aproxima a 29. Entonces, ese es el valor que cada sector le agrega a estos insumos. Bien. Bien, acá tenemos otra pregunta que tiene que ver con ¿cuál es el valor total de los bienes y servicios finales vendidos por esta economía? Entonces tenemos el producto, que fue igual, que digamos ya sabemos cuál fue, que fue el 410. Tenemos el consumo, que también es 410, y estos insumos que fueron cero. ¿Por qué? Porque acá miren la tabla, tenemos el total de estos 410. Y cuando sumo, esto también me da 410. Entonces tiene que ver con estos productos, con el producto y el consumo. El consumo fue por el total de estos tres: 145, 105 y 160. Que es lo que la familia, digamos, que la empresa YPF, digamos, le vendió a las familias. ¿Vieron? Entonces acá, bien. Después, menciona hacer un ranking con los tres factores productivos según el monto de su remuneración. Entonces tenemos el, la I, que era ingresos. Entonces tenemos el factor trabajo, la fuerza de trabajo, que serían los salarios. Tenemos las rentas, que serían los recursos naturales, y los beneficios, que sería el capital. Entonces ahí se toman estos 100, sí, 145, 100. O sea, acá se toma solamente estos de cada sector. Que, o sea, en realidad, perdón, se toman de todos los sectores, o sea, el total de lo que fue remunerado. El sector 1 fue 40, el sector 2 fue 55 y el sector 3 fue 50. Entonces eso me da 145. O sea, de todos los sectores se suman. O sea, para ver, digamos, en cuál factor productivo fue mejor remunerado. Como que esa es un poco la idea del ingreso. Acá estaríamos viendo el, el-
el método del ingreso. Entonces tenemos 145, 105 y 160. ¿Vieron acá? 145, 105 y 160. Y esto nos da también que es igual a 410. Entonces se supone que por cualquier lugar que lo miremos nos va a dar, tiene que dar 410 por el ingreso, por el producto, por el valor agregado, por el método del ingreso, el método del producto, el método del valor agregado. Bien, ¿cómo van hasta ahí? Bien. Profe, en el parcial van a Hay re ser poquitos todas las... participantes, aparte Perdón. también, que es como un problema porque eh, supongo que después en la próxima clase vamos a trabajarlo de vuelta. En el parcial van a ser todos ejercicios así. ¿Cómo? En el parcial van a ser todos ejercicios así. Van a haber ejercicios, sí. No todo el parcial, pero van a haber algunos ejercicios, sí. O sea, recuerden que entran 4 unidades, si no estoy mal, de lo que les dije. La primera que tiene que ver con el objeto de la economía. Después tienen otra que es el de las escuelas económicas. Esta, que es de sistema económico simple. Y después la economía feminista. Si no estoy mal, la verdad no recuerdo muy bien, pero entran como... No es un parcial largo, pero bueno, uno que otro ejercicio van a tener. Bien, ¿qué horas tenemos? Bueno, les digo otro ejercicio y ya terminamos porque no me da más la cabeza. Em, Bien, acá tenemos un ejercicio en donde vamos a tener más claramente gráfico y vamos a poder utilizar mejor la fórmula del Producto Bruto Interno, del PBI y de balanza comercial también. Eh, Bien, entonces tenemos estos siguientes datos de Brasilea, que es inversión bruta 450, consumo 3.500.000, exportaciones 185.500, importaciones 58.600 y la depreciación del capital. ¿Se acuerdan que hablábamos de esto? La depreciación del capital, que es bueno, lo que tengo que tener en cuenta al momento de generar una inversión o de lo que tengo. Bien. Entonces, tenemos calcular, nos dice acá, el PBI, ¿no? Uy, ya sea Dolores y Julián están a full, se adelantaron un montón. Eh, Ahí ya lo vamos viendo. Bien, calcular Producto Bruto Interno y Producto Neto Interno. Balanza comercial es superavitaria o deficitaria. Y la demanda agregada y la oferta agregada. Bien, entonces tenemos que calcular primero el PBI, que sería, tenemos la fórmula consumo más inversión más exportaciones menos importaciones. Entonces ahí lo único que hacemos es reemplazar con los datos que nos dieron, reemplazamos y tendríamos que poder calcularlo. Bien, entonces estaban claramente acertadas. A ver, ¿vino el número? Sí. Bien. Entonces ahí sería, se reemplaza el consumo, la inversión, las... No sabía que se podían hacer emojis, las exportaciones menos las importaciones. Bien. Después la otra pregunta era de balanza comercial, si no estoy mal. Ah, no, del Producto Neto Interno. Entonces acá en el Producto Neto Interno, ¿se acuerdan que hablábamos de que había que tener en cuenta la depreciación? Y como es un dato también que nos dieron, o sea, eso también ustedes tienen que ver, o sea, si tengo por ahí un dato que tienen que leer muy bien, ¿no? Porque capaz que también les dan un dato como para hacerles trampa, pero si generalmente tengo un dato que me aporta el ejercicio, bueno, ese dato, esa información la voy a tener que utilizar efectivamente. Entonces, tenemos que el PBI
eh, era 4.000, bueno, 4.026.900 y tengo que tener en cuenta esta depreciación. Acá, perdón, era este, ¿no? El que me dieron. Entonces ahí resto los 50.000 de la depreciación y voy a tener el resultado. Bien. Después tenemos balanza comercial, que ya hemos dicho la fórmula, que es las exportaciones menos las importaciones. Y nuevamente simplemente reemplazamos y bueno, si da mayor a cero es fueravitaria y si da menor que cero es deficitaria. Después tenemos la demanda agregada, que habíamos dicho de vuelta. O sea, acá tengan en cuenta eso, por ahí armarse un papelito donde tengan todas las fórmulas, donde las tengan claras, qué significa, porque bueno, como repito de vuelta, al no venir de las ciencias económicas, por ahí uno se empieza a preguntar o se cuestiona lo que sea, bueno, no, estas son las fórmulas, hay que aplicarlas, me dan los datos, los tengo que utilizar, solamente tengo que hacer suma, resta, división, más que eso no voy a tener que hacer. Ahora solamente hemos hecho sumas y restas, bueno, división en la del valor agregado, pero solamente esto. Entonces ahí de vuelta reemplazamos el consumo más la inversión más las exportaciones y nos va a dar el resultado. Bien. Después tenemos la oferta agregada, que de vuelta también la fórmula el Producto Bruto Interno más las importaciones. Y ahí vamos a tener el resultado. Bien, bueno, esto después lo voy a preguntar para la próxima clase. Bien, a ver, voy a tener esto. Re poquitas somos hoy. La idea, sí, yo creo que la próxima clase vamos a ver, bueno, economía feminista. Yo les voy a mandar por mail para que se dividan para las exposiciones, recuerdan, por el aula web. Y vamos a volver, así nos da más tiempo también para trabajar más sobre los ejercicios. Para después, bueno, el parcial es el 27 de abril, así que nada, quiero que estén preparadas para ese momento. Y al haber faltado tantos, bueno, obviamente estamos grandes la universidad, pero nada, lo importante también es que aprendan, más allá de que aprueben el parcial. Sí, las exposiciones, básicamente les voy a dar cuál texto tienen que leer, por ahí de qué parte, los divididos en en las clases pasadas que habíamos hecho algunos ejercicios, así que básicamente capaz que tome esos grupos o de pronto los puedo organizar de manera aleatoria. Total, se pueden poner en contacto mediante el WhatsApp. O si usted me dice, no, profe, yo prefiero hacerme con tal o yo prefiero hacer la exposición con tal, no hay problema. Tengo que ver es cuántos, bueno, hacer la división para dividir, porque no sé, o sea, que se están conectando son solamente como 11 15, pero bueno, tengo que hacer igual la división y nada, para que expongan y eso. Así que si ya, y de a cuántos, porque no sé cuántos son en la lista, creo que son como 45, no me acuerdo bien. Pero después hago la división y les comento quiénes sería con quién y bueno, si se quieren cambiar, no hay problema. Eh, pero bueno, eso sería todo. No sé si hay alguna consulta. No. Bueno.